¿Sabes cuáles son los temas que más preocupan a los estadounidenses? Estos problemas van a ser decisivos en las elecciones. Aquí te voy a contar cuáles son. El primer tema es altamente controversial: la violencia de armas. Para que se hagan una idea de qué estamos hablando, la semana que viene vota un país en el que hay más armas que personas. Y claro, es un tema especialmente controversial. En Estados Unidos hay unos 393 millones de armas en manos de civiles. Eso es el 46% de las armas civiles del mundo, cuando ahí solo vive el 4% de la población. Para el 2022 había unos 78,000 vendedores de armas autorizados en Estados Unidos. Eso es más que todos los McDonald's, Burger King, Subway y Wendy's juntos. Políticos del Congreso hacen campañas como esta. In 2022, I'm going to blow away the Democrat socialist agenda. Las empresas hacen propaganda como si estuviesen vendiendo algo inofensivo. Hay muchísimos festivales de armas. This weekend, 1,300 tables, over 2 miles of guns, knives, and accessories. Everything you need for the shooting, sports, and self-defense. Y hay mucha gente asustada. My high school had a lot of shootings growing up. And there's more guns than there's probably people in the United States, which is, very scary. Sure. It definitely rampaged a lot of my childhood. In school, and we would always have to every year practice lockdown drills, which is just no other country has to do that. And I wish we didn't, because it's terrifying, honestly. Preocupa especialmente a los latinos que viven ahí. Un 71% dice tener miedo frecuente a los tiroteos. Comprensible. En todo el país, en el 2023, hubo 2 tiroteos masivos diarios, que según el FBI son tiroteos en los que se intenta asesinar a personas en espacios públicos. Además, las armas se convirtieron en la principal causa de muerte entre niños y jóvenes a nivel nacional. Pero mientras a unos les preocupa, para millones y millones de estadounidenses tener armas es un derecho fundamental. To protect ourselves in case of emergencies. Protecting one's home, property, family. Como ven, es un tema muy divisivo. Muchos analistas, como abogados constitucionalistas, se oponen a restricciones federales. La autodefensa es uno de sus argumentos. Now, what we still have continuing is the long-standing American culture of individualism and self-sufficiency. Americans in general don't have confidence that government will be able to save their lives in an emergency. Before the police come, people have to be their own first responders. Pero en este debate siempre hay contraargumentos. Owning a gun will get you in more trouble than it will ever get you out of. If you have a gun in your home, it's far more likely that somebody in the home is using it against somebody else in the home. It's much more likely that there's going to be a domestic dispute, or you're going to forget that your kid was coming home late and you're going to mistake that person for, a criminal. Otro argumento de quienes defienden el derecho a tener armas es que más restricciones solo limitarían el acceso a la gente de bien. You have some people make these proposals where it would criminalize normal gun ownership. And that's why you have so much opposition to new restrictions, is that they are mostly proposed against regular people and not criminals. Y de nuevo aparecen los contraargumentos. There's more violence where there are more guns. Definitely, there's data to support that. Well, the number one risk is an increased level of homicides, increase in suicides, and non-fatal shootings. And then the increase in overall trauma in the communities that are disproportionately impacted by gun violence. Es un largo debate con raíces históricas, culturales, económicas y políticas. Otro tema que preocupa mucho a los estadounidenses es el acceso a los servicios de salud. Y es que en Estados Unidos se pagan más impuestos en salud per cápita que cualquier otro país, pero tienen la peor salud de todos los países desarrollados. Vamos a verlo. Kamala Harris ha criticado a Trump por haber intentado acabar beneficios sociales como el Obamacare durante su presidencia.
Actualmente, Trump ha suavizado su postura. Es un tema sensible porque el sistema de salud no es muy efectivo y deja a muchos a la deriva. I broke my right ankle, but I didn't have no money. I just laid up there and prayed to God, cried like hell, because I couldn't walk. Estados Unidos es un país con doctores multimillonarios, hospitales que parecen hoteles 5 estrellas y las mejores tecnologías médicas. Al mismo tiempo, tiene la menor expectativa de vida, la menor cantidad de visitas médicas, la mayor mortalidad infantil y materna, la mayor cantidad de enfermedades crónicas y la mayor cantidad de muertes evitables de los países desarrollados. And in some counties, at the county level, they're worse than some of the worst developed countries. En el 2023, Estados Unidos gastó 4,8 mil billones de dólares en salud. Eso es igual a todo el PIB de Alemania, el tercer país más rico del mundo. Pero solo un 36% de los estadounidenses están asegurados públicamente y no tienen todos los gastos cubiertos. I had one MRI that was around $10,000. Particularly some of the for-profit health systems are very aggressive about going after those bills, to the point of putting people in bankruptcy situations for medical debt. Perdimos la casa, o sea, fue algo muy duro, muy duro. Unos 100 millones de estadounidenses tienen deudas médicas. My girlfriend just went to the emergency room and was there for an hour and a half and got a bill for $7,000. She has no health insurance. Mientras tanto, hay conglomerados médicos que generan miles de millones de dólares al año. Like sports teams, they will try to recruit a star player to come in to generate interest and reputation. En Estados Unidos la salud es un negocio y el paciente es el consumidor. Pareciera que esta no es una manera efectiva de brindar salud a los ciudadanos. We're paying 50% to twice as much per person for health care as any other developed country. We're not living as long, we're not as happy, we're not as efficient. If I were the CEO of American Healthcare, I would be fired for these kinds of results. En relación con lo que pagan, la salud pública es muy precaria. Más de 25 millones de estadounidenses no tienen seguro. Es decir, tienen que pagar los exorbitantes precios de su bolsillo o endeudarse o quedarse sin servicios que pudieran salvarles la vida. Así vivieron Kimberly y sus padres varios años. A ella la conocí y la entrevisté en el estado de Georgia. Además de tener esclerodermia, Kimberly sufrió 2 derrames. Fue una ruina financiera para la familia. Me estaban dando un tratamiento que valía $200,000, pero solo por 10 días. Mi mami tuvo que parar de trabajar, mi papi se fue a trabajar 3 trabajos, porque, es cuando me pegó el derrame y ocupaba atención médica como las 24 horas al día. A Franklin lo conocí en el estado de Luisiana. Escuchen lo que le pasó. I broke my right ankle in 2 places. He told me to go to a bone specialist, but I didn't have no money to go to a bone specialist. I just laid up there and prayed to God, and it hurt, man, because I had to learn how to walk again and everything, because they were broken. The doctor told me they were broken the worst way. I walk with a limp. I walk with a limp, but I never did go get it treated. They never did give me a boot to put on my foot. He just wrapped it up, and half of my feet was sticking out, but I was sleeping up under the bridge, and I just laid up under there and prayed to God, and cried like hell, because I couldn't walk, I couldn't walk, man. Para evitar esta precariedad, el 65% de la población tiene seguro privado, por lo general a través del empleador. El problema es que empiezan a depender de esos empleos y esos seguros para tener algo de cobertura. Millions of people who are staying in their jobs because it's really life-threatening. Right. So it becomes almost a form of indentured servitude to that job. Estos seguros pueden cubrir mucho o pueden cubrir poco. La Toya sufre de enfermedades autoinmunes. Aunque trabajaba en una clínica de alta gama, su seguro no era bueno y miren lo que le pasó. So I was working as a pastry chef in a hospital, and I was sick in the hospital. I fainted in the hospital. When I woke up in the ER at that same hospital, they wanted to simply stabilize me and ship me off to a more public, lower level hospital, because the insurance I had would not cover
the care that I needed. Ey, trabajaba en ese hospital y querían mandarla a otro porque su seguro, dado por ese hospital, no era tan bueno. También hay seguros públicos. Claro, cubren a un 36% de la población y cubren todos los costos o una gran parte. Algunas personas tienen seguro público y privado para cubrir brechas, pero tener acceso al seguro público puede ser difícil. Después de haber pasado años sin seguro, actualmente Kimberly está cubierta con uno de ellos, que paga varios miles de dólares anuales por sus tratamientos. Pero que te cubran por completo es complicado. A ella no la aceptaron en el seguro público Medicaid como discapacitada sino hasta los 15, hasta que la amputaron. Sí, soy discapacitada. Cuando me pierdo parte de mis dedos, me discapacitaron. A los 15 años creo que es cuando empecé a perder los dedos de mis manos y es cuando oficialmente ya no podía ni trabajar ni nada. Ellos es cuando de verdad me vieron como, estás discapacitado, ocupas ayuda de tus padres. Y después me dieron el Medicare. Bueno, creo que con eso tenemos una idea de por qué la salud pública preocupa a los estadounidenses y por qué es un tema que Trump y Harris han estado tocando durante sus campañas. Veamos otro tema que, según varias encuestas, es el que más preocupa a los estadounidenses: la inflación. Trump dijo que el gobierno de Biden y Harris ha tenido la peor inflación de la historia. Esto es falso. El récord histórico está en 20% entre 1919 y 1920. Bajo Biden y Harris el pico fue de 9% y se debió principalmente a la pandemia. De hecho, los estadounidenses que nacieron a partir de los 80 nunca habían sentido lo que era una inflación alta hasta que llegó la pandemia. No, we never felt inflation in the United States like this. A ver, Estados Unidos ya había atravesado inflaciones altas, solo que para muchos es inédito. Por lo general se considera que una inflación es alta cuando supera el 5% anual. Entre el 2020 y el 2022 llegó hasta un 9%, como ya dije. It's crazy. So I started making my own starch. Everything has increased, man. Everything, food, medicine, gasoline, everything has increased. Quizás a nosotros como latinos no nos suena muy alto. Yo soy de Venezuela. En el 2018 la inflación llegó a 130,000%. 9% son números amateur. Pero en Estados Unidos 9% es extraordinario. Antes de este subidón, la inflación solía estar entre el 1 y el 2%. Inflation that went very rapidly from under 2%, 1.4%, up to 9.1% at the peak. 2021 is one of only 3 years in U.S. economic history where consumer price inflation went up by more than 6 percentage points. La pandemia fue lo que más contribuyó a la inflación por su disrupción económica. 4.5 years ago, the pandemic began. That may feel like a long time ago, and yet it was so profoundly disruptive. A lot about the global supply chains, how we're interconnected on trade. It also, as a pandemic, it had big effects on the workforce. We had labor shortages. Y claro, el impacto fue a nivel mundial. I understand that this is not just something that's happening in the United States, it's happening worldwide because of the pandemic. Además de la pandemia, también hubo otros factores como la guerra en Ucrania, por ejemplo. Interrumpió las cadenas de suministros y elevó los precios de la energía y los alimentos. El hecho es que el 9% de inflación del 2022 está muy lejos del objetivo federal, que es mantener la inflación en un 2%. Este es el objetivo porque así logran mantener precios estables y fomentar el crecimiento económico, evitando una deflación. Pero actualmente y desde el 2023, la inflación ha bajado. Inflation in the United States has come down from highs of around 9% in 2022. And is currently running at about 3%. So there's been an enormous amount of progress made, but inflation has not yet returned to the Federal Reserve's target of 2% each year. 3%, un sueño inalcanzable para muchos países latinos, pero no es ese 2% al que aspiran en Estados Unidos. Además de una menor inflación, a partir del 2023 también aumentaron los empleos y los salarios, sobre todo entre los que menos ganan. We also saw wages pick up. We saw the labor market come back very quickly in terms of going from very high surge in unemployment to very low unemployment. And in fact, a lot of the gains early on in wages came with the lower wage workers. Groups that we would often think of as marginalized in some ways, say from the workforce,
workers of color, Hispanic workers. Todo esto es cierto y hoy, en general, la economía va viento en popa en Estados Unidos, pero la sombra de la inflación de los últimos años persiste y esto le puede salir caro a la administración de los últimos 4 años. Everything it's jacked up right now. It's skyrocket. We're in deep hole right now. If they are, the pricing cost of the goods and everything should be skyrocket like this. They're not doing any good job. It's already had an enormous impact. In the United States, most of the evidence indicates that people make up their mind about the economic conditions about 6 months ahead of the vote. Además, si ya de por sí no te gusta un partido o un presidente y hay turbulencias económicas bajo su gobierno, puede ser que, digamos, se convierta en un tema más emocional para ti. Inflation looms so large in the U.S. debates and is so negative, and yet it won't quite add up. Half of Americans think the U.S. economy is in a recession. I guess it's something like, if I don't like the current president and there's some inflation, there must be a recession or something, or a crisis, right? Este va a ser un tema decisivo el próximo 6 de noviembre. Otro problema que suele aparecer en encuestas de cosas que preocupan a los estadounidenses es el acceso a la educación. Y es que las universidades son hiper caras. Barack Obama tenía más de 40 años cuando terminó de pagar sus deudas universitarias. Marco Rubio se graduó con más de $150,000 en deudas estudiantiles, a pesar de que había recibido becas. Los dos candidatos a vicepresidente actuales, J.D. Vance y Tim Walz, se inscribieron en las Fuerzas Armadas para poder obtener una beca militar y estudiar en la universidad. Endeudarse enormemente para estudiar es algo muy común en Estados Unidos. Y es que esos precios que les mencioné al principio son exorbitantemente altos en la comparación mundial. Y las minorías más pobres, como los latinos y los negros, van desproporcionalmente poco a la universidad. Además, si eres del 0.1% más rico de la población, es 2 veces más probable que te acepten en una universidad elitesca, aunque tengas la misma puntuación que alguien de menos recursos, según un estudio de economistas de Harvard, precisamente. Esto a pesar de que el gobierno federal tiene becas para estudiantes de bajos recursos. The share of low-income students at a public college who pay zero tuition and fees is pretty high. If you apply for financial aid, you're going to get a lot of help. Y las universidades también dan estas becas, así como para estudiantes con excelentes notas o talento deportivo. Los estudiantes también pueden escoger una universidad pública que, aunque no sea gratis, como básicamente es en otros países desarrollados, sí reciben subsidios. Mientras que las privadas suelen ser más caras porque se financian con las matrículas y fondos privados. Entonces, los precios que vemos son tan altos en parte porque los subsidios van más hacia los estudiantes y menos hacia las universidades. También vemos precios muy inflados porque suelen incluir el costo del alojamiento y la alimentación. En Estados Unidos es común que los estudiantes tengan un plan que incluya comidas y un cuarto en el campus de la uni. Sea como sea, los que suelen terminar pagando esos precios oficiales altísimos son los estudiantes con mucho dinero. Como ya dijeron los expertos, hay becas que apoyan a quienes lo necesitan, pero no todos reciben ayuda aunque la necesiten. Además, la cosa se pone más complicada cuando salimos del segmento de la población más pobre, esos que ni siquiera califican para subsidios, o sea, la clase media, que al final son la mayoría de los estadounidenses. Esta gente, por lo general, tiene que endeudarse. These are families who make too much money to qualify for any kind of federal financial assistance, but don't make enough money to pay the full bill. And they wind up having to borrow. And borrowing, I think, is a serious problem in America. The average loan for a graduating student is around $38,000. And overall, all these students who've borrowed, primarily federal monies that they've received, owe around $1.75 trillion. Así que si eres clase media y quieres recibir una educación de élite, tienes que tener calificaciones extraordinarias, tener algún talento excepcional que la uni valore o endeudarte terriblemente, lo cual puede traerte desventajas económicas durante años, décadas. I do have friends, and even my sister is in student debt, and I certainly know a lot of people here in Miami also that have either dropped out of college or decided not to go to college altogether because of the financial burden that kind of imposed on them.
Si eres de los más pobres, es probable que recibas apoyo estatal, pero tienes muchas menos probabilidades de entrar en una de las mejores universidades, aunque tengas excelentes resultados académicos. Y aquí vemos una de las disfunciones de este sistema de educación privada. Reproduce las desigualdades sociales. ¿Cuántos jóvenes brillantes de bajos ingresos habrá que alcanzarían su potencial completo en Harvard, pero las puertas se les cierran por factores que no controlan? ¿O cuántos de clase media tienen todo el potencial de destacarse en Stanford, pero no quieren endeudarse por centenares de miles de dólares? Debería estudiar el que más quiere, es el que más esfuerza, el que más le mete ganas. To the extent that everyone goes to the institution that's the right fit for them, then we've accomplished what we want out of our higher educational system. The problem is that if you end up having students misfitting the institutions they're at, if they're going to a community college because that's what they can afford, and they should be going to a higher level institution that would cost more, that's a mistake. Para terminar esta lista de asuntos que preocupan a los estadounidenses, vamos al polémico tema de la migración. ¿Será que los migrantes llegan a comerse las mascotas de los suburbios? Puede que este sea el tema que más ha instrumentalizado Trump durante su campaña. Dijo sin fundamento que Harris permitiría que 40 a 50 millones más de personas entren en nuestro país. Eso es una cita, refiriéndose a la migración ilegal. Y agregó que eso mataría el Seguro Social y Medicare. Otra cita. Esas son cifras inventadas y los indocumentados no tienen acceso al Seguro Social. Pero sí hay una crisis en la frontera sur, definitivamente. En el 2023 llegaron más migrantes irregulares a esa frontera que cualquier otro año. Al menos 2.4 millones, más los incontables otros que no fueron detectados. Y los estadounidenses están preocupados. Un 78% ve la situación como una crisis o como un grave problema. Y un 80% cree que el gobierno lo está manejando mal, según el Pew Research Center. I think that we need some stringent controls in the sense of like helping people to migrate in a better streamlined manner. Y es que la situación se ha salido de las manos. Hay 11 millones de indocumentados en Estados Unidos. It's difficult because some of them are fleeing countries that they want to get out of, and they come through the country anyway of many means necessary. Pero no van a comerse los hámsters. Por lo general la gente va a trabajar. De hecho, posiblemente esos migrantes han salvado a Estados Unidos de una recesión. A ver, la economía estadounidense está en boom. Y para muchos es un misterio, porque la economía ha continuado creando empleos y creciendo a pesar de las fuertes subidas de tasas de interés por parte de la Reserva Federal, que normalmente llevarían a una recesión. Tasas de interés, por cierto, que subieron para contrarrestar la inmensa inflación que dejó la pandemia. Y esa inflación probablemente iba a seguir creciendo si llegase a haber un déficit de trabajadores. Frente al riesgo de una recesión o un aumento de la inflación, llegó a salvar el día uno de los enemigos públicos número uno para muchos estadounidenses, los inmigrantes. Y en gran medida, los temidos inmigrantes de la frontera sur. There have been labor shortages in the United States for a long time. The unemployment rates are at record low levels. We need the labor, and immigrants coming into the country have been supplying that labor, and they really, I think, have provided the missing resource that we need for continued economic expansion. So I think a big part of the success of the U.S. economy in recent years has been immigration. Esta disponibilidad de nuevos trabajadores ha permitido que las empresas llenen vacantes, mantengan la producción y el crecimiento económico sin necesidad de aumentar los salarios de manera desproporcionada. Esto, a su vez, ha evitado que las empresas trasladen costos laborales más altos a los consumidores, contribuyendo a una moderación en la inflación. La contribución laboral de los migrantes latinoamericanos en este país es muy importante. Donde quiera que yo voy en esta ciudad y en otras partes, la mayoría de personas de servicio son latinoamericanos. Trump ha hablado de deportaciones masivas, de deportar a millones de inmigrantes. Esto podría ser un golpe duro a la economía por las razones que ya vimos. Y los inmigrantes no solo tienen este impacto positivo en la economía, también tienen tasas de criminalidad menores a la de los locales. Como todas personas, los migrantes sí suelen en algún momento cometer crímenes, pero no lo hacen a una tasa más alta que la población en general. De hecho, personas migrantes suelen tener mejores antecedentes criminales que una persona residente local en Estados Unidos, por ejemplo, en promedio. Sí hay casos desafortunados y lamentables donde
migrantes han cometido crímenes, han hecho diferentes cosas en Estados Unidos, pero son una minoría de los millones de personas que están aquí. Y cuando no son criminales, entonces pueden ser retratados como una amenaza para los trabajadores de ingresos bajos y medios. ¿Son una amenaza? Seems to be a very small effect. And most of the low-income workers in the United States are, in fact, immigrants. So most of the pressure is against other immigrants who are already in the labor force rather than native-born American workers. And even that effect is quite small. And on net, the contributions of immigrants have always exceeded any of the costs. Miren, hay muchos mitos y leyendas en torno a esto de la migración. Es capital político atractivo, sobre todo en un año electoral. En general, con estos temas hay que mantener los pies sobre la tierra y no caer en tergiversaciones. Bueno, espero que con esto tengan una mejor idea de cuáles son las problemáticas que han dominado las campañas y generado más preocupación. Con eso los dejo. Hasta la semana que viene. Adiós.